Tenga muy buenos días, docente. Eh, el día de hoy vamos a lo que es a exponer sobre el proceso de socialización. Como ustedes sabemos, tenemos compañeros. En sí, ellos van a aportar un poco del tema, de lo más relevante. Así que voy a empezar por el primer tema, lo que es el proceso de la socialización. Dice que es el proceso de socialización, se constituye como uno de los mecanismos mediante el cual se expresa la cultura política. Para mí, este proceso en sí eh, es sobre el ser humano, que es un ser social. Sin embargo, esa naturaleza de ser social es el producto de un largo proceso en la vida de cada persona, ¿verdad? Y sabemos que hoy en día en nuestro país lo que es la niñez, como vemos ahí en la diapositiva, el primer ejemplo es sobre como que unos niños están en lo que es la edad de prebásica. Ellos están empezando a lo que es em, a tener habilidades en sí, destreza sobre todo, pero sabemos que o en sí los gobiernos hoy en día no ayudan a lo que es la niñez a salir adelante, están marginados, no saben en sí cuáles son las circunstancias, cuáles son los problemas que hay hoy en día en la educación, y sobre todo eso viene a afectar bastante a lo que es el proceso de la socialización, ¿verdad? Entonces, también la socialización es el proceso para el cual aprendemos a ser miembros de la sociedad, miembros a ser unidos, tratar de llevarnos bien con la sociedad y sobre todo tener empatía, tener dinamismo, tener ese espíritu que todo ser social debe de tener. También dice que es el proceso o la forma de la cultura. Debemos de saber que toda sociedad debe tener una cultura digna, una cultura que en sí nos pueda ayudar como seres humanos a respetar las creencias, tener amor hacia el prójimo, todo eso que abarca lo que es el proceso de la socialización. Así que esto fue el pequeño em, tema que me iba a abarcar yo en sí y lo dejo con la siguiente compañera. Bueno, a mí me tocó el tema que tiene como título Agentes de la Socialización. En la diapositiva dice que se denomina así a los grupos dentro de los cuales se producen importantes procesos de la socialización. Sabemos que la socialización lo que hace es que nos permite transmitir lo que son las normas, los valores y el comportamiento. Dentro de la socialización hay diferentes tipos, como por ejemplo la familia, el trabajo, la escuela, entre muchos más, perdón. No sé si podemos pasar a la otra diapositiva, por favor. Bueno, sabemos que la familia es el agente de la socialización más importante porque es de donde nosotros aprendemos la mayoría de cosas. Al tipo de socialización familiar se le llama sistemática. ¿Por qué sistemática? Porque es sin sistema, podemos decir sin orden y también es espontánea. Sabemos que desde la temprana edad del niño la madre es la que ejerce la socialización más estrecha, ya que esto tiene relación con la sociedad y de la cultura de la cual uno forma. Entonces, sabemos que los tiempos van cambiando y han habido transformaciones en cuanto a la relación de madre-hijo, ya que ahora las madres han obtenido un rol que antes era exclusivamente para el hombre. Entonces, las madres ahora empiezan a trabajar por diferentes razones, ya sea por situaciones personales o también situaciones económicas. Todos sabemos que el núcleo familiar cercano al bebé va siendo progresivamente al aporte de la socialización. Entonces, la primera etapa de la socialización del niño va variando significativamente desde que la mujer va entrando a la estructura social. Como la mujer empieza, como lo decía anteriormente, empieza a buscar trabajo, entonces eso hace que él pase varias horas apartado del bebé.
Entonces, eso en cierto modo también le puede afectar en su socialización. ¿Podemos pasar a la siguiente? Las relaciones con pares. Otro agente de socialización es el grupo de pares. Los grupos de pares son grupos de niños con la misma edad, son también agentes de socialización muy importantes. Aparte de que se dan niños, también se empieza como a ser más notable en la adolescencia, porque en la adolescencia es cuando los jóvenes tienen a distanciarse de los adultos. Entonces empiezan a buscar su grupo de amigos. Mayormente son grupos en los que tienen similitudes de edad, mayormente, donde en esta etapa es el ciclo vital y para reducir la ansiedad que les produce al comenzar a romper los vínculos con los padres de familia. Entonces, los jóvenes pueden desarrollar como un fuerte sentimiento de adhesión o también un sentimiento de sumisión al grupo de iguales que le ofrece una nueva identidad. Entonces, estos grupos de pares se representan a lo largo de la vida, ya sea ya adultos como en el trabajo o también en otros contextos, así como grupos religiosos o también grupos de fútbol, entre otros. Entonces, es que esto también afecta bastante en las actitudes y en el comportamiento de cada persona. También para aclarar, la familia como los grupos de pares realizan una socialización de tipo primaria, como sobre el individuo, es decir, que está basada bastante en lo que es en las emociones. La siguiente, las escuelas. Este agente de socialización es bastante importante porque es que en las escuelas, como siempre nos han dicho desde pequeños, es el segundo hogar, como siempre nos dicen los maestros, ¿verdad? Entonces, la escolarización es un proceso formal donde uno empieza a desarrollarse más y empieza a dar a notar un poco la socialización, porque el niño empieza a ver a su alrededor y empieza a hacer como más grupos. Ahí también entra lo que es la socialización de pares, perdón, la relación de pares, porque es cuando los niños empiezan a desarrollarse más socialmente y empiezan a terminar de desarrollarse, ¿verdad? También miran bastante lo que es el comportamiento propio, como por ejemplo las cosas que deben hacer y las que no. Como sabemos que dentro del salón uno tiene que estar silencio para escuchar al expositor, también respetar las reglas, saber que ser puntuales es uno de los mayores que debe hacer. Los niños adolescentes también aprenden a ser evaluados según los parámetros impersonales. Perdón. La siguiente diapositiva, por favor. Medios de comunicación. Los estudios sociológicos sobre la influencia de los medios de comunicación, perdón. Sabemos que este ha sido uno de los que está dando bastante problema en estas épocas de ahorita porque los niños lo que hacen es que han agarrado vicio. Entonces sabemos que los estudios sociológicos sobre la influencia de los medios de comunicación, específicamente las televisiones, en los niños no arrojan conclusiones generalizables, pero las preocupaciones se manifiestan sobre todo por programas de violencia, entre otras cosas que los niños no deberían de ver, o sea, no son bastante educativos para ellos. Entonces, hoy los periódicos, libros, radio, televisión, entre muchos otros más que se usaban más antes, se ponen en estrecho contacto con las experiencias, y sin estos medios no sería imposible conocer. En estos tiempos ahora, en lo que es estar con un teléfono, una computadora o simplemente prender la televisión, no es como algo que sea muy difícil, ¿verdad? Entonces, los medios informáticos están bastante al alcance de los niños, son un tema que merecen el detenimiento de los educadores, ya que es que no es un aparato que se puede dejar libremente con los niños, no es algo que se debe dejar así a su suerte, por decirlo así, que también es posible a tener contraconfusiones neuronales o visuales, entre muchas otras cosas más. La siguiente diapositiva. Y por último punto tenemos el trabajo. Sabemos que el trabajo es un lugar primordial para la socialización, ya que es en un entorno laboral, ya la persona es más profesional, más desarrollada, donde es que el entorno laboral
exige al individuo el aprendizaje de comportamientos característicos a nivel personal. También sus relaciones con sus compañeros de trabajo, la organización, entre otras cosas. Se realizan en diferentes etapas de manera gradual, como enseñando objetivos y valores hasta lograr una integración. Y es donde lo que hacen es que empiezan como a seguir poniendo en práctica la socialización. Sabemos que empieza desde la familia, luego llega a la escuela, en la escuela ponen también la relación de pares, después dentro de lo de la escuela y relación de pares, siguen los medios de comunicación y llegamos al trabajo. Al trabajo, como dice ahí, es un lugar primordial donde se desarrolla la socialización organizacional. Estamos hablando de personas que ya son profesionales y que son personas adultas, donde ya ellos tienen un poquito más de experiencia, tienen bien grabado lo que son todos los valores, las normas, todo lo que se sigue para tener una buena socialización. Esto ha sido todo lo que les podía explicar. Muchas gracias. Buen día, hoy les voy a hablar sobre lo que es la socialización como proceso interactivo de aprendizaje de roles. Los roles sociales son definidos como el papel que ejercemos dentro de la sociedad, es decir, detallan y representan qué actividades o conductas son los esperados en un entorno social determinado. El aprendizaje de roles se realiza mediante la interacción con otros seres humanos y es progresivo y se da dentro del proceso de socialización. Como todos sabemos, toda sociedad tiene culturas, tiene normas, entonces que todos los seres humanos debemos que todos los seres humanos tenemos. Entonces, la socialización está relacionada como lo que son los agentes de socialización. Maciones y Plumer y Furcito mencionan que hay dos grandes grupos de agentes socializadores, los que actúan desde el estatus que tiene autoridad sobre el socializado, madre, padre, abuelo, tío, abuelo, adoptante, hermanos mayores. Entonces, esto abarca lo que es el agente de la familia, que la familia es un importante agente de socialización, dado que las primeras interacciones de una persona tienen lugar, tiene lugar en el entorno familiar. Entonces, sabemos que la familia es en el núcleo familiar donde el individuo adquiere los primeros elementos cognitivos. Sabemos que nosotros desde que nacemos estamos en un proceso de socialidad, ya que es en la familia donde empezamos a desarrollar nuestras etapas de la vida. Por ejemplo, el individuo no nace con la comprensión de qué es lo que significa ser hombre y ser mujer. Esta expectativa de comportamiento son transmitidas por la familia y el entorno. Esto, a medida que nosotros vamos creciendo, vamos obteniendo nuevos conocimientos sobre las reglas que tiene la sociedad. Entonces, la familia en sí es uno de los principales agentes que como seres humanos nos ayuda a poder desarrollarnos mejor en la sociedad. Luego sigue lo que es los que actúan desde el estatus igualitario, que estos son, cuando hablamos de agentes igualitarios, nos referimos a personas que por lo general poseen aproximadamente la misma edad y tienden a circular e interactuar con el mismo conjunto social. Cuando hablamos de esto nos referimos, por ejemplo, a los niños que tienen la misma edad, con ellos tratan
con ellos tratan asuntos que con la familia no se da, por eso son agentes como secundarios, podemos decir, ya que con ellos tienen como mejor comunicación porque son de la misma edad. Entonces, por ejemplo, ellos hablan de la vestimenta, del tipo de música, en sí temas relacionados solo de jóvenes que sabemos que a veces es complicado hablar con un adulto los temas así como de un adolescente, a veces no tiene la confianza de decírselo a sus padres, pero sí existen, por eso tiene amigos. Entonces, eso es lo que nos referimos cuando hablamos de agentes padres. También existen los medios de comunicación, que los medios de comunicación se han convertido en potentes agentes de transmisión e interiorización de valores, normas y creencias, símbolos de cultura a lo que pertenecemos. Entonces, como sabemos, hoy en día los medios de comunicación hay bastantes por los cuales nosotros nos comunicamos, pues está la televisión donde nosotros observamos, bueno, tantas cosas por decirlo así, donde hay programas que son especiales ya para adolescentes, para gente mayor. Entonces, estos son agentes de socialización que nos ayudan a nosotros los seres humanos para poder desarrollarnos mejor. Esto ha sido lo que les he podido explicar y los dejo con mi compañero. Buenos días, licenciado. Me toca exponer la socialización y el ciclo vital. La socialización es muy importante porque comienza desde el momento del nacimiento. En la sociedad la cual va a vivir y sigue habiendo socializaciones en todas las etapas. Tenemos 4 tipos de etapas. La siguiente diapositiva, por favor. La infancia. La infancia inicia desde el nacimiento hasta los 12 años de edad, según las sociedades y la condición económica y social de la familia. Los niños asumen responsabilidades. Hay niños de clase media, clase y alta. Los de clase media o alta están libres de responsabilidades adultas. Los de clase trabajadora asumen responsabilidades de temprana edad. Estas situaciones se reflejan en el aprendizaje. Los niños, careciendo de presentar a la escuela, tienden a tener más desarrollo o conocimientos matemáticos debido a que son obligados, digamos, a salir a las calles y vender, y manejan más de lo matemático que lo de aspecto de lenguaje. No desarrollan muy bien el lenguaje porque no están presenciando una escuela. Y los niños de clase media o alta ya desarrollan mejor el lenguaje porque tienen las posibilidades los padres de poderlos mandar a una escuela. También tenemos la etapa de adolescencia, inicia desde los 10 años a los 19 años. Es durante la adolescencia cuando los jóvenes comienzan a tener ciertas independencias y adquirir ciertas habilidades sociales o de otro tipo que les van permitiendo hacer adultos socialmente competentes. Construyen su propia identidad y se olvidan de las pautas infantiles. Aquí es donde los jóvenes ya desarrollan otro tipo de habilidades, donde hay unos que siguen asistiendo a la escuela normalmente, hay otros que solo cursan la primaria y se retiran por problemas de dinero familiar. También hay adolescentes de clase media o alta, extienden cada vez más de su escolaridad y diversos aprendizajes, lo que le implica una extensión de la dependencia económica de los padres, mientras que los de clase baja anticipan su salida de la escuela para trabajar. Siguiente diapositiva, por favor. La etapa adulta. En la primera etapa de la vida adulta, inicia desde los 20 años a los 40. En esta etapa las personas
ya son mayores, ya toman sus decisiones, ya piensan para un futuro mejor. En esta etapa las personas intentan alcanzar todas aquellas metas propuestas eh, y a realizar todos sus sueños de la infancia. Adulto hace referencia a un organismo con una edad tal que ha alcanzado su pleno desarrollo. En esta etapa cada quien forma su núcleo familiar y asume obligaciones más importantes. La vejez. En la vejez abarca desde los 70 años de edad, aunque ahora en la extensión de la vida se prolonga cada vez más. El envejecimiento implica cambios fundamentales en la experiencia vital del individuo. Consiste en renunciar a las tareas y responsabilidades. La vejez ya es donde ya una persona ya súper mayor de unos 70 años ya no es lo mismo como un adolescente que ya puede ir a trabajar, sino que en la vejez ya uno depende de la familia que ha formado. Y esta sería mi exposición y sigue la compañera. Gracias. Bueno, siguiendo con la exposición, la resocialización es el proceso por el cual una persona con conductas disociales y desadaptadas aprende conductas socialmente adictivas. La resocialización se refiere a que, por ejemplo, cuando una persona emigra hacia un país que no conoce su cultura, no conoce la sociedad donde se va a ir a ubicar, entonces comienza un nuevo aprendizaje para ella. O también podemos poner de ejemplo a los niños que están comenzando en un kinder. Van a conocer nuevos conocimientos, aprenden diferentes tipos, lo cual le implica como estudiante. También en personas adultas podemos experimentar de que si se emigra hacia otro país, conoce diferentes culturas. Por ejemplo, los que emigran hacia los Estados Unidos están acostumbrados a estar en su país y hay cultura diferente, hay una sociedad diferente. Entonces, hay personas que cuando se van a los Estados Unidos se les hace muy difícil acostumbrarse o acoplarse a lo que van a ir a vivir, porque es diferente cultura a la que tenemos en nuestro país. Y solamente, y los dejo con mi compañero. Hola, muy buenas compañeros. En esta ocasión me corresponde a mí el subtema de socialización, estratificación y movilidad social. Bueno, antes quiero explicar sobre el tema, sobre el concepto. Dice, la socialización es distinta según el estrato de la persona que forme parte. Esto quiero que tomen muy en cuenta porque puede que esto se confunda con la resocialización. Aquí se diferencia puesto que resocialización, la idea es que de una persona, por así decirlo, pasar de una sociedad a otra o de una cultura a otra. Pero en el tema de estratificación es que aquí la idea es que dentro de nuestra propia sociedad estamos divididos en grupos sociales, en estratos, en una jerarquía bien definida. Entonces la idea es que una persona que pertenezca, por ejemplo, a un grupo, puede ser que una religión o X grupo, cambiar a otro grupo o pasar de otro grupo pues según el estado en que se encuentra esa persona. Esto puede variar dependiendo de la religión, cultura, la ética y la moral y en muchos casos por la economía de dicha persona. Es por ello que se puede decirse que estamos divididos en grupos como la clase alta, clase media y clase baja, o lo que son pobres y lo que son ricos. Aquí podemos observar un diagrama en el cual presenta sobre cómo es la movilización de una persona social. Para entender la socialización empieza que nosotros pertenecemos a un grupo social de base. Luego, esta pertenecemos a una cultura
y de ahí a un estatus o rol, o sea, lo que desempeñamos en la sociedad, pero de ahí sigue la estratificación y movilidad social, en la cual estamos divididos y podemos cambiar a otro grupo social, pero sin cambiar de sociedad, o sea, por ejemplo, sin ir a otro país o a otro continente, sino dentro de de la propia sociedad en la cual pertenezcamos, puede ser de la ciudad, de un país, etcétera. Por poner un ejemplo claro, es que con la idea de que una persona, un padre, viaje a otro país para tener una vida mejor, pero la idea es que no viaja para socializarse, para poder pertenecer a otra cultura. Su idea es que va a emigrar con la esperanza de poder tener una vida mejor, siendo puede ser económica o, bueno, pudiendo ser por problemas sociales también. Pero en este caso la idea es que va a cambiar de estar de un estado social, de una economía baja a una economía más aceptable. Esto es muy interesante puesto de que podemos observar que durante todo este tema, el tema de socialización, que nosotros pertenecemos a un grupo social, podemos cambiar a otro grupo social, a otro estado de sociedad al que pertenezcamos. Pero la idea aquí es que no vamos a cambiar a otra sociedad, a otra cultura, sino a pertenecer al mismo grupo al que nosotros nos encontramos. Entonces, esto sería todo por mi parte. Les agradecemos su atención y esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.